La salida del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida por el desierto estuvo llena de eventos y acciones donde se muestra la manifestación del poder de Dios y la conducta de Israel. Sería muy bueno, yo pido al Espíritu Santo que en esta mañana nos pueda mostrar cuál es la capacidad de discernir las cosas poderosas que hemos visto a nuestro alrededor, en nuestra propia vida, pero que también nos revelara a través del Espíritu Santo, nos diera ese convencimiento de pecado necesario para evaluar cuál es nuestra conducta. Debido al proceder del pueblo de Israel, un trayecto que debía durar 14 días duró 40 años. Pudieron ver cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, vieron cómo se abría el mar rojo, vieron cómo ellos pudieron pasar en seco, vieron que cuando estaban pasando y los carros de Faraón estaban atravesando el mar rojo, este se cerró y se tragaba a todos sus enemigos junto con los carros de combate. Ningún día les faltó alimento, su ropa y su calzado no se desgastó en los 40 años. Vieron cómo salió agua de una roca y así hubo un obrar del poder de Dios en medio de su pueblo. Dios cuidó, Dios guió y Dios alimentó a su pueblo Israel durante su viaje por el desierto. Y en esta mañana Dios quiere recordarnos que Dios también te cuida, te guía y te provee, a ti y a sus hijos. Dios les abrió un camino a su pueblo porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso y porque para Él no hay nada imposible. Pero desgraciadamente este pueblo que vio el obrar y las manifestaciones de Dios de una manera grande, este pueblo se quejó, murmuró, dudó, criticó la autoridad de Dios, levantó otros dioses para adorarlos, desearon regresar a Egipto, no creyeron a Dios, y eso produjo que la ira y el enojo de Dios se manifestaran. La palabra endurecer también tiene el significado de encallecer. A los callos se les llama durezas. ¿Sí? Los callos en los pies o en las manos no surgen de repente. Tienen un proceso. Son provocados por irritaciones repetidas. Comienza con una ampolla. Esa ampolla primeramente suave, es tierna, pero si se roza varias veces se convierte en un callo duro e insensible. El mensaje de Dios que se desecha por primera vez hace que la conciencia se sienta apesadumbrada. Es cuando Dios nos habla por primera vez, algo que pasa es remordimiento. El Espíritu Santo llega, te confronta y lo primero es que te sientes apesadumbrado. Nos podemos quedar ahí o podemos hacer una acción de arrepentimiento. Pero ese mensaje que recibimos tú y yo de parte de Dios, que por primera vez nuestra conciencia se siente pesada, triste, y se resiste a ponerla en práctica, cuando se entra en ese vivir, sé que Dios me habla, me siento triste, pero continúo viviendo igual, eso llega a endurecer una conciencia que finalmente se hace insensible a la palabra de Dios. Comienza con la incredulidad, es decir, oyendo, pero no aceptando todo o parte de la palabra de Dios como verdadera. La persona se revela diciendo que ella, esa persona, yo, tú, podemos manejar nuestros asuntos sin el Señor.
lo que he recibido, lo que yo he escuchado del mensaje, de la predicación, sea aquí, sea en un devocional, bueno, eso está bien, pero yo voy a manejar mi vida. Voy a hacerlo a mi manera, como Frank Sinatra, my way. Esto implica ignorar tu conciencia. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, o justificar el comportamiento que en definitiva no es bíblico. Finalmente, el corazón se endurece tanto que la persona ya no es influenciada por el susurro del Espíritu Santo. Es lo que se llama una tierra impermeable. La característica que tiene la tierra seca es que el primero le cuesta mucho que el agua le pase. Se hace impermeable. Puesto que el endurecimiento es un proceso lento que está acompañado a menudo de excusas y justificaciones, es muy posible que las señales de peligro no sean reconocidas de inmediato. Es muy posible que nosotros podamos tener el corazón endurecido y no seamos conscientes de ello. ¿Cómo respondemos cuando el Señor nos habla por medio de su palabra? ¿Cómo respondemos cuando el Señor nos habla a través de nuestra conciencia? ¿Cómo respondemos cuando Dios nos habla por medio de nuestros hermanos? ¿Cómo respondemos a los mensajes basados en su palabra? Es importante que en esta mañana nos paremos y pensemos detenidamente en las siguientes características de un corazón endurecido. Un corazón endurecido es insensible o resistente a lo que el Señor dice. Tiene rechazo a la autoridad de Dios. Es desobediente, quiere decir que no obedece a la palabra. Se justifica ante la conducta pecaminosa. Se resiste a la corrección de los demás, no le gusta ser corregido. Tiene poco interés por los asuntos espirituales. Son secundarios. Sandrita decía, los estudios es para toda la iglesia. Bueno, analiza el interés que tienes en tu corazón por estar en los estudios bíblicos. Es indiferente por la lectura de la Biblia y la oración. Secundario. Y evade la adoración colectiva, la reunión con otros creyentes. El Señor no solamente disciplina a quienes se rebelan contra Él, sino que también les retiene las oportunidades y las bendiciones. Las bendiciones no son gratis. La gracia sí. Dios no bendice de la misma manera que Dios no tiene por inocente al culpable. El endurecimiento de nuestro corazón produce la ira de Dios, el enojo del Señor. Somos muy dados y se predica mucho sobre el amor de Dios, sobre la misericordia de Dios, pero también Dios tiene ira. Hoy se leía, Él es grande en misericordia, tardo para la ira, pero se aira. La ira de Dios existe. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El endurecimiento produce una vida sin descanso espiritual, sin reposo espiritual. Es una vida constantemente en el desierto, un trayecto que es fácil, un trayecto que es asequible, un trayecto que es venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, un trayecto que puede ser ligero, una carga que es ligera la podemos convertir como el pueblo de Israel en un trayecto de 40 años. No, soy salvo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo estás viviendo la salvación? Porque no somos salvos por obras, somos salvos para hacer buenas obras.
Y a veces pensamos que por ser el pueblo de Dios, porque Dios se mueve, porque Dios manda maná, luego nosotros podemos hacer lo que nos plazca y lo que nos parezca, sin darnos cuenta que esa actitud lo que puede producir es un endurecimiento de nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el mensaje que Jesús le da a ese pueblo que adoraba, a ese pueblo que hacía fiestas, a ese pueblo que no dejaba de cumplir todas aquellas leyes, y se pone delante de ellos este corazón de labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con esto quiero deciros, hermanos, que el Espíritu Santo en esta mañana quiere decir que puede ser, es posible que por nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro corazón acabe lejos de Dios. Le pasó a la iglesia de la Odisea. Se sentían poderosos, capaces, no tenían necesidad, y tuvo que llegar el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré, me sentaré y volveré a tener una relación contigo. Pero la iglesia de la Odisea, por su dureza de corazón, acabó siendo una iglesia donde el Señor no estaba en medio de ella. Porque Apocalipsis 3:20 no es para es para los creyentes. De la misma manera que el mensaje que traigo de parte de Dios, que el autor de Hebreos lo da a la iglesia, no a los inconversos. Hebreos 3, versículos del 7 al 15. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que nos aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Yo quisiera parar aquí. Entonces, o sea, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte. Entonces podremos participar de sus oportunidades y de sus bendiciones. Hay una premisa para una promesa. Cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Es importante que sepamos que la epístola no va dirigida a inconversos, sino a creyentes judíos inmaduros. El cristiano enfrenta la tentación de volver atrás, de acomodarse a su etapa actual en el peregrinaje cristiano. Todos nos vamos a sentir desanimados, fatigados, tentados a volver atrás. La expresión, por lo tanto, hermanos, en el versículo 12, introduce que no son cristianos del pasado, son los cristianos actuales quienes deben aplicarse este mensaje. En ningún otro lugar
de la carta de los hebreos, existe la más ligera sospecha de que la audiencia pudiera contar con personas que no fueran cristianos. La carta a los hebreos es una carta para la iglesia de hoy. Por tanto, cada cristiano debe procurar cuidarse de no tener el corazón endurecido. Es algo que puede pasar desapercibido. Nos podemos parar y centrar, no, yo amo a Dios, yo daría mi vida por el Señor, yo adoro, yo diezmo, yo ofrendo, como aquel hombre que se presentó y dijo, yo no soy como aquel. Yo oro, ayuno, diezmo. Y Jesús dice, mira, aquel salió justificado, tú, porque no se trata por obras, sino se trata de hacer obras. Para eso hemos sido salvados. Es un tipo de corazón que hace que nos apartemos del Dios vivo. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, me gustaría que nos pudiera ayudar a que veamos qué produce el endurecimiento del corazón para poderlo evitar. Comenzaba diciendo que somos muy parecidos en la naturaleza del pueblo de Israel, porque hasta aquí Dios nos ha guardado. No sé qué pasa. Hasta aquí Dios nos ha guardado. Hemos podido ver unos más, otros menos, el obrar de Dios en medio de nuestras vidas. Lo podemos ver todos los días o lo podemos ver de manera periódica. Pero hemos visto el obrar de Dios. Hemos visto cómo nuestros enemigos han sido vencidos por el Señor. Hemos visto cómo todos esos carros de Faraón que venían contra nosotros, Dios ha peleado por nosotros y les venció. Hemos visto cosas más grandes, menos grandes en el actuar a nuestro alrededor, pero seguimos siendo incrédulos. Porque el incrédulo no es aquel que cree, que no cree, que no es únicamente aquel que no cree en Dios. El incrédulo es aquel que no cree que Dios hará lo que promete. Y eso es un mensaje que es importante que nosotros podamos analizar en esta mañana. El endurecimiento se produce cuando nuestro corazón es incrédulo. Cuando no se cree ni se obedece la palabra a pesar de haber visto el actuar de Dios. Faraón vio como la vara de Aarón se convirtió en culebra. Vio la plaga de sangre, vio la plaga de ranas, vio la plaga de piojos, vio la plaga de moscas, vio la plaga del ganado, vio la plaga de úlceras, vio la plaga de granizo, vio la plaga de langostas, vio la plaga de tinieblas. Sin embargo, Faraón ni creyó la palabra de Dios, ni obedeció al mandato divino de dejar ir al pueblo de Israel. Podemos estar rodeados de plagas, pero quizás en esta mañana sería bueno que te pararas y recordaras que hay promesas de Dios, manifestaciones de Dios a tu alrededor. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El corazón se endurece cuando vemos, encima de ver las cosas de Dios, no obedecemos aquello que Dios nos dice. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. ¿Tienes paz? ¿Vives en completa paz? ¿Cuál es tu situación física y emocional?
Analízala. Igual es que no estás atendiendo los mandamientos de Dios. El corazón se endurece cuando antepones tu sabiduría a la sabiduría de Dios. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. El corazón se endurece cuando negociamos nosotros con Dios y nos invita a depender de Él. El corazón nos endurece cuando Él dice: déjate, descansa en mí, deja que yo sea quien te guíe, quien te dirija, depende únicamente de mí. Cuando pasa eso, luego siempre nosotros tendemos a llamar a nuestros propios expertos. Tenemos un experto dentro de nosotros. Es el sabio en su propia opinión, el que no necesita a Dios para nada, solamente para lo que le interesa. Dame, 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 dame. Pero Dios en esta mañana nos pide rendir nuestra voluntad al Señor. Llamamos a nuestros expertos, a nuestros hechiceros, a aquellos en los que aún nosotros queremos solucionar el problema. Queremos demostrarle al Señor que podemos hacer las cosas tan bien como las hace Él. No necesito al pastor para nada. No necesito a mis padres, no necesito a nadie. Yo me lo como, yo me lo guiso como palomo. Es ese sabio dentro de nosotros. Es esa actitud de Faraón dentro de nosotros, queriendo controlar las cosas. Nos olvidamos que somos como hierba. Job decía: soy un gusano. Ahí es cuando nuestro corazón, como el de Faraón, se endurece. La vara es símbolo de autoridad y cada uno queremos usar nuestra vara. Yo tengo mi vara, me mido con ella, dirijo con ella, y la única vara justa es la vara del Señor. Amén. La vara de Aarón. Los egipcios sí sacaron sus varas e hicieron imitaciones. Ese es uno de los trabajos más buenos que hace el diablo: imitar, pero no los produce él. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Esto es un ay de Dios al pueblo de Israel, diciendo: ay de los que son sabios en sus propios ojos, aquellos que son suficientes, que no necesitan nada ni nadie, que la palabra de Dios es algo que sí, pero de manera que aplico a mi vida lo que me interesa. Y estas cosas no, porque no pasa nada, porque Dios sabe cómo soy y Dios me conoce. Pero el corazón se va endureciendo. Y es un proceso que no te das cuenta. Es la tibieza que lleva a la muerte. Tú te metes en una balsa, en una bañera con agua tibia, te van subiendo la temperatura y al final te mueres. El corazón del hombre también se endurece en las negociaciones con el Señor, cuando simplemente no prestamos atención a la evidencia de nuestra realidad. El ser humildes y reconocer que no pasa nada, que soy pecador,
que me equivoco, que lo que he hecho está mal hecho, que me perdones. Cuando queremos llamar, ese es otro ay, anterior a este. Hay ahí 5 ayes que os invito a que veáis. Ay del que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. No llames bueno a lo que hay dentro de ti que es malo. No lo llames bueno, porque no es bueno. Es una carta a los hebreos con una amonestación y una exhortación de lo más fuerte que yo puedo recordar en el tiempo de la Biblia, leyendo la Biblia, en pasajes. Es una manifestación, es un mensaje a la iglesia, de decir, id con cuidado, porque aunque soy pronto para misericordia y tardo para la ira, pero me enojo y me airo, porque yo no negocio. Él entró al templo, sacó los látigos y los echó fuera porque él no negocia. No negocies con el Señor. El templo no se negocia. Lo que no es bueno en el templo se saca. No negocies. Sácalo. Porque la ira de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Porque no estamos exentos ni de la ira ni de la disciplina de Dios. Porque Dios, a quien ama, azota y disciplina. Es como dejar, como si queremos decirle al Señor que deje de hacer la vasija que Él quiere hacer en ti y en mí. El barro tiene mucha suciedad. Él quiere hacer una vasija preciosa, hermosa, bella. Pero no nos gusta estar sobre la rueda cuando el Señor mete la mano para sacar esas impurezas del medio del barro. No nos olvidemos, hermano. Somos barro. No te creas que eres algo de plata o de oro, Somos barro. Y el barro tiene impurezas. Y de algo impuro Dios puede hacer una pieza que, sin ser de oro ni ser de plata, puede valer muchos millones. Porque en manos del Señor nuestras vidas están llenas de propósito, de oportunidades y de bendiciones. Porque Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir tu relación, Dios quiere bendecir tus estudios, Dios quiere bendecirte. Pero no endurezcas del corazón. Se endurece el corazón cuando desechamos el consejo. Hubo un momento en el cual hasta los hechiceros del mismo faraón reconocieron que las plagas venían de parte de Dios. Pero faraón no los escuchó. Hay momentos, y eso cuando lo experimentas en tu vida es duro, hay momentos que todos ven nuestra necesidad excepto nosotros. Por eso David decía, Señor, muéstrame hasta esas cosas que me están ocultas. Porque nuestra naturaleza es como la del pueblo de Israel, un cuello rígido, orgulloso, duro de cerviz. No me hace falta que me aconsejes, no te necesito. Y la Biblia dice que mejor son 2 que 1. Y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hasta los mismos hechiceros se dieron cuenta, veían lo que había y le dijeron a Faraón. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y hubo un momento incluso en el cual los siervos del faraón le dijeron que dejara ir al pueblo de Dios. Hasta los mismos siervos de faraón veían las evidencias, veían la tozudez de faraón, lo que él mismo no veía, y al final los mismos hechiceros, los mismos que estaban consejeros de faraón le dicen, deja ir al pueblo,
porque no ves cómo nos estamos quedando. Pero a veces nosotros, hasta que no tocamos fondo, ahí estamos, ¿eh? Y luego cuando tocamos fondo, vemos la misericordia de Dios, porque eso no desaparecerá jamás. Pero hermano, te recomiendo que no esperes a tocar fondo. No esperes que tu matrimonio esté destruido. No esperes que la relación con tus hermanos te entristezca. No esperes a que eso que estás pasando llegue a tocar fondo. No, porque vas a sufrir mucho. No permitas que el corazón se endurezca, porque una vez la tierra dura, lo único que la puede reblandecer es un arado de hierro fuerte, que entre, profundice y rompa. Se llama quebrantamiento. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: el dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Se refería a Moisés. ¿Hasta cuándo este hombre será un lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? A veces se nos endurece tanto el corazón que tenemos nuestra vida destruida, nuestro alrededor destruido, vemos que todo se está derribando y nosotros seguimos ahí, sin querer humillarnos, sin querer ponernos de rodillas, sin querer pedir perdón a Dios. Seguimos con nuestra altivez como el pueblo de Israel. No, vamos a levantarnos un becerro, vamos a coger a otro siervo porque este es la leche, este no nos deja hacer nada, no para de darnos broncas. Estamos cansados, yo me quiero volver a Egipto porque allí comía cebollas y puerros y comía tal, y es que no comemos nada. Posible que te suene, a mí sí me suena, en mi vida. Ya no podían, los mismos siervos, los hechiceros, aquellos que estaban con Faraón, veían las evidencias, pero él no. Se endureció, cuando al final hay cosas a nuestro alrededor que nos están dañando y tenemos hermanos y hermanas que nos aman, que nos quieren, cuando tenemos a alguien que nos ama de una manera que entregó su vida por nosotros, cuando encima tenemos a alguien dentro de nosotros que mandó a su hijo para morir por ti y por mí, y nos viene y nos dice y nos aconseja, desechamos el consejo. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. El pueblo asesinó a un profeta que vino a darles aviso de cambio para que obedecieran a Dios. No matemos al mensajero. Mata a tu ego. Humíllate. Lo apedrearon, es la misma actitud en medio de la plaza con la mujer adulta. A veces en la casa de Jehová apedreamos, criticamos, murmuramos de los siervos de Dios, de los hermanos. Eso endurece el corazón.
hay sabiduría en la Biblia sobre el beneficio de aceptar el consejo, porque el consejo te hace sabio. Y hay un ay fuerte de parte de Dios. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Faraón es un tipo de carne, es un tipo de ego, es esa autoridad que tú tienes para poder rendir a Dios o no. Y el ay de parte de Dios es: hay aquellos que os apartáis para pedir consejo y no de mí, para cobijaros bajo la cubierta de Faraón, aquellos que se cobijan bajo la cubierta de la autosuficiencia, de mi propia capacidad, que bajan a Egipto, que siguen en las rutinas del mundo, que siguen haciendo las cosas como las hace el mundo, que justifican su conducta cuando son conductas de Egipto, que no son conductas del pueblo de Israel. Y aquí lo que le dice, pero la fuerza de Faraón, aquella fuerza que tú quieras ejercer para solucionar tus problemas bajo tu sabiduría, se cambiará en vergüenza. Y el amparo en la sombra de Egipto, el ampararte bajo las maneras del mundo, en confusión. Dios puede aplicar a gentes que son obstinados una disciplina similar a los que les aplicó al pueblo de Israel, porque esto se escribió en el tiempo de la gracia. Y cuando empieza la carta de Hebreos y empieza este capítulo que estábamos leyendo, era para que no os olvidéis. Lo pone de ejemplo, como diciendo: de la misma manera que yo hice con ellos, haré con vosotros si mantenéis la misma conducta. Es un mensaje en el tiempo de la gracia que no es que conlleva ley, porque de la ley no pasará ni una tilde, sino que es un aviso de parte de Dios que las conductas pueden acercarnos o alejarnos a Dios, que nuestras conductas pueden hacer un corazón sensible a Dios o pueden hacer un corazón endurecido, insensible al Señor. Y para concluir, el endurecimiento es más un proceso que un hecho. La Biblia relata que no fue una vez que Faraón endureció su corazón, no fue una vez, sino muchas veces. Cada vez que él vio el obrar de Dios, pero no creyó y no obedeció el mensaje de Dios ni la palabra de Dios, su corazón se fue endureciendo. Un corazón que se endurece se vuelve menos sensible a las cosas de Dios. Un corazón menos sensible se endurece más. Un corazón insensible se justifica. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masha, en el desierto. Mis ovejas oyen mi voz. Pueden pasar dos cosas: que no oigas la voz del Señor, por lo tanto no eres oveja, y la otra es la peor, que oigas la voz de Dios y no le obedezcas. Pero el Señor lo dice, tenemos la capacidad, la posibilidad, la bendición de oír su voz. Y Él les dice: cuando oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. No resistas, no te resistas como en Meribá, en Masa. Una de las características de ser oveja del Señor es oír su voz y ponerla en práctica. No perdamos ese privilegio y suframos las consecuencias de vivir apartados para Dios.
Y vamos a ver qué es lo que significa Masa en Meribá. Éxodo 17:7. Y por eso se enojó el Señor. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meribá, que significa discutir, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Aparta el Masa y el Meribá de tu corazón. Y no dudes que Dios está contigo mientras tú quieras que Él lo esté. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si no endureces tu corazón, si no pones a prueba al Señor, si no discutes con el Señor, dudando, que es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel al final llegaba y dudaba, pero es que el Señor está en medio de todo esto. ¿Realmente el Señor está en medio de este desierto? ¿Realmente el Señor está en medio de estas situaciones? ¿Realmente el Señor? Por eso dice que no entre en vosotros. Luego el reproche que les hace al pueblo de Dios, a la iglesia, es que les reprocha su incredulidad, porque la incredulidad es poner a prueba y dudar del Señor. Eso es incredulidad. Por mucho que creas en Dios, por mucho que creas y hagas ayunos, cuando tienes incredulidad, cuando no haces aquello que Dios te dice, cuando antepones tu sabiduría a la suya, cuando no aceptas el consejo, estás discutiendo y poniendo a prueba al Señor. Por eso el Señor en esta mañana nos dice: iglesia, hijo, hija, no endurezcas tu corazón. ¿Has visto mi mover? Créeme y obedéceme. No te muevas por sabiduría humana, porque la sabiduría humana es diabólica. Dice que el que desee sabiduría, que se la pida a Dios. Porque la sabiduría humana que sale de tu corazón y el mío es mala, es diabólica. Y sobre todo, no deseches el consejo, búscalo. Busca el consejo de Dios. ¿Has oído la voz de Dios hoy? No me lo digas, no. Háztelo tú, contéstate tú. ¿Has oído la voz del Señor? ¿Qué vas a hacer? Has venido aquí quizás a alabar, pero Dios quiere llevarte a que tomes una decisión. Si quieres seguir en Masa, si quieres seguir en Meribá, si quieres seguir caminando por ese desierto tú solo, si quieres ir desechando aquellas cosas que Dios, si quieres caminar no 40, 50, 60 años, es la decisión que tú tomes hoy. Pero el Señor hoy nos recuerda: si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón como en Masa y como en Meribá. ¿Vas a seguir negociando con el Señor y vas a ir posponiendo aquello que Dios te lleva tiempo diciendo? ¿Vas a seguir posponiéndolo? Porque cada día que pasa tu corazón estará más duro. ¿Seguirás permitiendo que en tu corazón entren pensamientos de dudas y de si Dios está contigo? Hay una invitación de parte de Dios. Ajusta tu vida a su palabra, obedece a Dios y verás la gloria de Dios. No solo seas oidor, sino sé obediente, y tendrás una experiencia con Dios, y así tu corazón se mantendrá tierno y sensible. Y no solo eso, sino que experimentarás una vida reposada en Él y en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quieres ir a Dios esta mañana?
¿O quieres irte tal como viniste? ¿Quieres que este domingo haya sido un domingo más? ¿Otro más? ¿Como lo fue ayer? ¿Quieres que tu vida siga? ¿O tomamos una decisión de menguar y que crezca el Señor en nosotros? ¿Quieres adorar? ¿Quieres rendirte? ¿Quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Quieres adorar a Dios con esa actitud de decir, Señor, todo te entrego, mi voluntad, nada soy, nada tengo? ¿Quieres postrar tu corazón en esta mañana? ¿Quieres postrar tu voluntad? ¿Quieres arrodillarte, postrarte delante de Dios con un compromiso que tú le puedas decir ahí donde estás? Señor, deseo obedecer tu consejo, deseo obedecer tu palabra, hazme obediente, toma el centro de mi vida, quita ese sabio que se levanta, ese hombre experimentado, esa mujer experimentada que quiere pensar que lo hacemos mejor que tú, Señor. Haznos humildes y débiles para valorar el consejo como un tesoro que venga de parte de ti. Bendice a tu hermano que tienes a tu lado, bendice a la iglesia, bendice a tus hermanos, bendíceles en el nombre de Jesús y da gracias a Dios, porque pueden ser instrumentos en las manos de Dios para darte el consejo de vida. Tu enemigo no tiene carne ni tiene sangre. Tu enemigo es el diablo. Tu hermano, tu hermana, el pastor, los siervos de Dios, aun siendo imperfectos, son instrumentos de Dios. Moisés no era perfecto. No era perfecto. Pero daba consejos. Y el no recibirlos endureció su corazón. Vamos a ponernos en pie y os pediría, por favor, al grupo alabanza que pase. Es tiempo, y estamos terminando, es tiempo de que vengas al Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Lo hemos cantado antes, lo hemos declarado antes de la predicación, pero sigue diciendo el Señor que venid, adoremos, postrémonos. Postra tu corazón delante de Dios. Humíllate, humillémonos, adoremos al Señor. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Declara en esta mañana que el Señor es tu Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si has oído, si oyeres hoy su voz, si has oído la voz del Señor en esta mañana, aunque hayan sido minuto y medio, aunque en toda la predicación solamente te puedes quedar con 30 segundos, coge eso como un tesoro para ti. No endurezcas el corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. No tentemos más al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. No pongamos más a prueba a Dios. Desistamos de decir, Señor, no quiero estar más años vagando en un desierto, no quiero estar 40 años como el pueblo de Israel, quiero entrar en tu reposo. Y tu reposo está en tu palabra, tu reposo está en obedecer tu palabra, mi reposo está en hacer tu voluntad. Ese es mi reposo, quiero entrar en ese reposo. Señor, ayúdame, dame gracia para poder obedecerte. Dame gracia para no luchar contra ti. Dame gracia, Señor. Vamos a adorar. Vamos a postrarnos. Vamos a arrodillarnos delante del Señor. Gracias, Jesús. Adoramos al Rey soberano.